Me hablan de estabilidad, nuevas revelaciones, nuevas ideas. He logrado la felicidad. Aquí hay una mudanza. La victoria en tus manos. Hola, ¿cómo estás, mi guerrero de Capricornio? Bienvenido a esta lectura para el mes de mayo, donde voy a canalizar los mensajes de tus ángeles y tus guías espirituales. Recuerda suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a muchos más guerreros de Capricornio. Aquí voy a estar canalizando los mensajes que llegan para ti. En algunas ocasiones puede ser acerca de trabajo, dinero, amor, o puede ser un jaloncito de oreja para que veas en qué área tienes que mejorar, pero es general. Vamos a iniciar con mis cristales, así es que vamos a ver qué mensaje tienen ellos para ti. Wow, me hablan de estabilidad financiera, emocional y en tu hogar. Va a ser un momento importante en el cual tú puedes estar colocando las últimas piezas del rompecabezas de tu vida, en la cual vas a poder descifrar también cuáles son tus misiones, cuáles son los pasos que tienes que dar hacia un futuro, y vas a tener nuevas revelaciones, nuevas ideas. Hay proyectos también que has tenido temor de no querer hacer porque sientes tal vez de que tu misión no está por allí, y durante este mes de mayo vas a tener ese apoyo en el cual vas a poder salir adelante. Y veo también que ese salir adelante implica de que puedes estar organizando viajes a futuro para el resto del año. Yo te veo también en una etapa en tu vida, mi guerrero de Capricornio, en la cual finalmente el dinero no te hará falta. Eso que tanto has estado luchando por varios años finalmente da fruto. Y hablando de frutos y estabilidad, esto me está indicando también de que muchos de ustedes podrían estar heredando algún tipo de propiedad, algún tipo de casa, un automóvil, o podrían estar ustedes comprando una propiedad, un automóvil, alquilando, rentando una propiedad para ustedes. Dicen aquí también de que es momento de que te independices. Si estás viviendo con tus padres, si estás viviendo con tus tíos, tus primos, tus abuelos, tus sobrinos, si estás alquilado en un cuarto, en una habitación donde viven varias personas, es momento de que tomes tu iniciativa y que reclames tu independencia, mi guerrero de Capricornio. Esto no quiere decir que tienes que alejarte de tus seres queridos y que nunca más los vas a llamar y que se vayan para allá y que nada que ver con ellos. No. Simplemente quiere decir de que tú vas a tener tu propio espacio para estar cómodo, para hacer las cosas a tu manera. Es necesario en todas las relaciones y en todas las personas que tengan ese sentimiento de independencia, porque eso le genera también responsabilidades. Y aquí me están indicando estos cristales de que finalmente tú vas a poder lograr esa estabilidad que tú estás esperando. Los pilares y las fundaciones para tu vida están establecidos y ya fueron colocados, y verás que te llevarán al éxito. Voy a colocar estos cristales de esta manera por aquí, creando un portal para traer entonces a tus guías a través de las cartas del tarot. Déjame tus comentarios con tu nombre y el país en el cual te encuentras para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Capricornio, las 2 primeras semanas del mes de mayo para ti. ¿Qué mensaje tienen tus guías? Caballero de espadas. 4 de bastos. Exactamente esta era la imagen que tenía con los cristales cuando cayeron. ¡Wow! Y el sota de oros. El caballero de espadas están indicando de que aún las primeras semanas del mes de mayo vas a tener que luchar un poco. Y luchar un poco tal vez con tus propias emociones, con tus propios sentimientos, con tus propios demonios. Pero nada negativo. Es una lucha que tú vas a tener que hacer, en el cual tú estás a punto de llegar a la línea, la meta final, así como este caballo que va aquí. Así que te falta poco. Poquito para llegar a esa meta final, para cruzar esa línea en la cual tú dices: he logrado el éxito, he logrado encontrar mi misión, he logrado la felicidad. Así es que el impulso y el mensaje que mandan tus guías en este instante es para que sigas, no te rindas. Dicen mis guías también, porque ahorita voy a hablar con los míos, de que tú necesitas escuchar este mensaje, Capricornio. Estás por llegar, no te vayas a rendir, continúa luchando, levántate, sal de esa cama
fama. Lucha por tu vida, lucha por tu felicidad, lucha por el éxito. Ese trabajo que tal vez en estos momentos no te satisface, verás que más adelante tiene un propósito en estos momentos en tu vida. Así es que no vayas a tirar las cosas por la borda. Y como dice el dicho, yo soy malísimo con los dichos, no te vayas a morir a la orilla del río, ¿sabes? Tanto nadar para morir a la orilla, creo que es algo así. Si conoces el dicho, déjamelo allí en los comentarios para saber cómo se dice en tu país ese dicho, ¿sabes? Entonces, has estado luchando tanto por alcanzar estas metas, estos sueños, estos momentos de felicidad y estás así de alcanzarlos. No te rindas, continúa la batalla. Mira, y la carta del 4 de bastos es la carta que se me presentó cuando estaba haciendo los cristales, que te habla de estabilidad, te habla de un nuevo hogar. Esta carta también te podría estar hablando de que este nuevo hogar lo vas a estar formando con una futura pareja, mis guerreros de Capricornio, ¿eh? Así que esto podría estarte indicando de que encuentras finalmente a tu alma gemela. Ya sea que vayas a vivir junto a ella o ya sea que aquí hay una mudanza. Definitivamente hay una mudanza durante este mes de mayo, no hay duda al respecto. Puedes estarte mudando de vuelta a casa con tus padres, con tus abuelos, con tus primos, con tus tíos, con tus sobrinos. O podrías estarte mudando fuera de esas casas o una mezcla de ambas. Te mudas hacia allá para después recoger tus cosas e irte. Pero yo veo aquí que una persona va a ser bastante importante para tu vida. Encuentros de almas gemelas están muy destinados para el mes de mayo. Esa persona que comparte los mismos ideales que tú, que te va a hacer ver la luz y la claridad. Así es que prepárate, Capricornio, y me lo cuentas allí en los comentarios o lo escribes en mi página de Instagram @jtarot7. Allí yo leo todos tus mensajes también. Pero qué lindas estas cartas para ustedes, ¿eh? Te hablan de luchas, estás por llegar a metas, mudanzas, nuevo hogar, relaciones, y la sota de oros te habla a ti de que tú vas a poder admirar tus finanzas, de que tú vas a poder mirar a tu cuenta bancaria y decir: wow, no puedo creer que tanto dinero y tanta fortuna está en mis manos. El dinero fluirá por tus manos hacia el universo y eso también regresará de vuelta a ti multiplicado. Este mes de mayo es un mes muy importante para ti, Capricornio, con respecto a las finanzas y las compras, porque ya ves que podrías estarte mudando, comprando una propiedad, incluso también podrías estar comprando algún tipo de automóvil o haciéndole reparaciones a un automóvil que tengas en estos instantes. Mira, terminas el mes de mayo, las últimas 2 semanas, con el 3 de bastos, el as de espadas y el emperador. Oh my God. 3 de bastos, comunicación con personas en el extranjero, mudanzas, cambios hacia otros países. Así que esta mudanza que estábamos viendo aquí podría también aplicar para algunos de ustedes hacia otro país. Estás viendo tierras, estás viendo qué lugar irte. Y esto te indica también de que para algunos, recuerda, estas son lecturas generales. Si quieres algo más detallado, una lectura privada, en la descripción está toda la información de cómo puedes tener una lectura online conmigo privada. Por esto te está hablando a ti y te lo voy a decir directamente de que tú eres un rey, tú eres un emperador, Capricornio. Tú estás para estar sentado en el trono, para tener la victoria en tus manos. Y lo que te ha estado pasando de los últimos años y durante este año también es una prueba solamente para llevarte a esa posición de rey que tú mereces. Y te quiero decir que están diciéndome aquí tus guías también de que tu destino no está en tu tierra, tu éxito no está en el país de nacimiento tuyo. Tu éxito, tu triunfo, esa victoria, toda esa fortuna que viene para ti está en otras tierras. Y tienes que empezar a buscar cuál es esa tierra, cuál es ese otro país para tu vida que te jala, que te dice: yo quiero ir para allá, yo quiero ir a ese país, yo quiero ir allí, ahí hay algo para mí, yo sé que ahí está. Todas esas sensaciones que tú estás teniendo, Capricornio, no son locura, no son ideas que se te están poniendo por ver televisión, o estar viendo videos en internet. Esos son tus guías diciéndote: Capi, vámonos, aquí no está tu destino está en otras tierras. Así es que si te hago una historia con todas estas cartas, aquí me están indicando de que tú te vas a estar cambiando muy pronto, o incluso podrías estar recibiendo
información en la cual algún tipo de visado, lotería de visas para Estados Unidos, visado para Europa, visado para cualquier país, el cual tú sientas que ahí tienes que irte, va a ser aprobado para ti, Capricornio. Y una vez que eso sea aprobado para ti, que ese nuevo visado, que ese green card, que esa visa para ir a Puerto Rico, a Europa, a España, a Brasil, a Asia, a Tokio, a Japón, a Hawái, a donde quieras ir, va a salir a tu favor. Y cuando esa visa salga a tu favor, o cuando recibas esa información de que alguien te diga, ay, mira, ¿sabes qué? Hay oportunidades de trabajo en Canadá, ¿por qué no vas para allá? Y tú dices, bueno, ¿sabes qué? Voy a aplicar a ver cómo me va por allá. Y tú aplicas y te sale. Está indicando al universo de que ese es el paso correcto. No tengas temor en dar ese paso, en dejar todo atrás, porque tu futuro está en otras tierras. Para algunos puede ser que vayas y vengas de tu país a otro lugar. Para otros podría ser de que te sale esa oportunidad de obtener residencia fija y poder trabajar legalmente en otro país. Y allí podrías estar conociendo a esa persona especial en tu vida también. Recuerda, esta es una lectura general. Este mensaje aplica para algunos que se sientan identificados con ello para el mes de mayo. Si no, puedes calcular tu signo ascendente en mi página web y allí puedes entonces escuchar tu signo ascendente y ver cuál es el mensaje que tienen para ti tus guías. Consejos adicionales: ¿cómo cierras el mes o qué tienes que tener en cuenta? Vamos a ver. Mis capis. El rayo y la carta de la culpa. Esto te está indicando de que estos cambios que vienen para tu vida definitivamente puede que de alguna u otra manera afecten a las personas que se quedan atrás, a tu familia, a tus amistades. Porque con este cambio yo te veo a ti viviendo en otro país y tal vez desde un principio no puedas llevarte a tu familia contigo. Y esto va a generar algún tipo de sentimiento de culpa en tu mente, en tu propio cerebro, en tu corazoncito. Entonces, mi Capricornio, no permitas que esas energías te afecten, porque verás de que todo tiene su propósito, paso a paso. Tienes que ir poco a poco. Mira, la carta de despacio y la carta de la postergación. Una vez que te salga estas aprobaciones, no puedes estar entonces con esas energías en las cuales tú dices, ay no, mejor lo hago después, ay no, mejor no, espero un poquito, porque todo eso es miedo, todo eso es temor y todo eso puede ser sentimientos de culpa, porque sientes que hasta cierto punto todo a tu alrededor como que se desmorona, porque ahora te vas, vives en otro país, dejas a tu familia y entonces tienes que empezar a pensar también en ti y que en este instante ese es el sacrificio necesario. No tengas remordimientos, no tengas culpas, porque es tu vida, es tu misión y eso te va a llevar a ti a estar pleno. Mira, con esta carta de la plenitud vas a poder lograr ese objetivo de sentirte completo, de que tu vida ha cerrado los ciclos y que estás viviendo en una forma de iluminación. En pantalla te aparece en estos instantes el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que vayas a mi página web y adquieras una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.